Saludos cordiales, queridos amigos y amigas. Estamos de nuevo con el programa Redes, Medios y Medias Verdades por Radio Faxo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo por este podcast a través de la Radio Faxo. Tenemos un nuevo tema ahora para tratar con ustedes. Nuevamente vamos a abordar al mismo tiempo lo que significan las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a la vez que, por supuesto, vamos a trabajar también en pos de un análisis crítico en relación con los medios de comunicación masiva. Así que, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Inmediatamente vamos a mostrarles un primer segmento que tiene que ver justamente con las redes y plataformas sociales en este nuevo podcast de Redes, Medios y Medias Verdades. Empieza nuestro segmento Hablemos de Redes. La inteligencia artificial avanza como símbolo de progreso y modernidad, pero detrás de esa promesa surge una nueva concentración de poder. Roberto Pizarro Hofer advierte sobre el nacimiento de una oligarquía tecnológica. Élites de Silicon Valley que controlan datos, plataformas y algoritmos a escala global. La automatización transforma el trabajo, reemplaza empleos y profundiza la precarización laboral. Mientras unas pocas corporaciones acumulan riqueza y capacidad de decisión, el peligro no es solo económico. Estas empresas influyen también en gobiernos, información y comportamiento social, promoviendo ideologías autoritarias y rechazando regulaciones estatales. Ante este escenario, la encíclica magnífica Humanitas plantea un llamado ético: defender la dignidad humana frente al poder tecnológico y financiero. La advertencia es clara: sin soberanía tecnológica y control democrático, la inteligencia artificial podría convertirse en un instrumento de dominación global. Ya lo han visto ustedes, amigos, amigas, a través de este pequeño video. Nosotros nos damos cuenta de los enormes alcances que está teniendo el día de hoy la inteligencia artificial. Nos encontramos sobre todo ante una enorme paradoja, porque al mismo tiempo, siendo una de las tecnologías ahora que se está infiltrando e introduciendo en todas las actividades y tareas humanas, tanto así que muchísimos empleos están siendo dejados a un lado para utilizar simple y llanamente inteligencia artificial, al mismo tiempo los expertos advierten que existen varios riesgos, entre ellos esto que denominan una oligarquía informática, oligarquía tecnológica. Los mayores millonarios o milmillonarios del mundo justamente son aquellos quienes tienen en sus manos el control financiero de plataformas, redes y por supuesto de la inteligencia artificial. Y por el otro lado tenemos también avisos de advertencia. Esta nueva encíclica papal, la magnífica Humanitas, yo creo que es un llamado de alerta para que pongamos límites y pongamos mecanismos de regulación, sobre todo éticas, para evitar que la inteligencia artificial, en vez de ser un bien para la humanidad, se convierta en un obstáculo, en un impedimento que más bien debilita las democracias y la vida en colectivo. ¿Puede la inteligencia artificial convertirse en una nueva forma de esclavitud moderna? Esa es la advertencia que hoy lanza el Papa León XIV. El pontífice encendió el debate mundial tras asegurar que la inteligencia artificial no puede considerarse moralmente neutra y pidió establecer límites antes de que la tecnología termine dominando al ser humano. En su encíclica magnífica Humanitas, León XIV advierte sobre el creciente poder de las grandes empresas tecnológicas capaces de controlar datos, algoritmos y decisiones humanas. El Papa también alertó que la inteligencia artificial podría aumentar la desigualdad social, reemplazar empleos y ampliar la brecha entre quienes controlan la tecnología y quienes dependen de ella. El documento también cuestiona el uso de la inteligencia artificial en sistemas militares, vigilancia masiva y reconocimiento facial, y pide regulaciones éticas y jurídicas a nivel internacional. Las declaraciones ya generan debate global y dejan una pregunta abierta para el futuro. ¿Estamos usando la inteligencia artificial o ella comenzará a usarnos a nosotros? Y esa pregunta obviamente nos convoca, ya lo habíamos dicho. El uso descontrolado de la inteligencia artificial, el control sobre datos y algoritmos y su presencia sobre todo en medios de comunicación masiva,
y en las propias redes sociales, está marcando estas advertencias y estas preocupaciones, no solamente de expertos en el área de informática, sino de aquellos como el actual Papa, que tienen en mente la necesidad de poner límites a la tecnología para poder evitar que ésta tome posesión de nosotros. A continuación, pasamos entonces al tema central que nos convoca para este podcast, que tiene que ver con la desinformación, tiene que ver con el tema de la verificación y tiene que ver sobre todo con el asunto de la posverdad, la cual se facilita muchísimo cuando se echa mano sobre todo de recursos como la inteligencia artificial. Para eso tenemos con nosotros a Carolina Basante. Ella es directora y la principal responsable de Lupa Media, una corporación que viene trabajando ya varios años en el país y con quien vamos a charlar justamente sobre este tema crucial para quienes no solamente estudian carreras como comunicación y periodismo, sino aquellos que en calidad de usuarios o de consumidores de medios de comunicación se enfrentan a un gran problema. ¿A quién le creemos cuando vemos una información, cuando nos llega a nosotros por cualquier canal una imagen o un video, de lo cual no sabemos ni la fuente, ni tampoco si es que es cierto? Seguimos con nuestro segmento Medios. Vivimos en la era donde una imagen falsa parece más real que la realidad, donde la inteligencia artificial puede crear presidentes perfectos y discursos aún más perfectos. Un video viral, un dato sin contexto, un titular editado, y listo, millones creen haber encontrado la verdad. Porque hoy, la desinformación ya no necesita esconderse, ahora usa traje, teleprompter y cadena nacional. El informe a la Nación, presentado por Daniel Noboa, prometía cifras históricas, logros gigantes y un Ecuador casi sacado de ChatGPT. Pero mientras el discurso hablaba de éxitos, Ecuador Chequea analizó el informe y encontró algo curioso. Datos imprecisos, cifras engañosas, afirmaciones imposibles de verificar y algunas simplemente falsas. De 42 afirmaciones verificadas, solo una minoría resultó completamente cierta. Entre las afirmaciones calificadas como engañosas está: es la reducción de la pobreza. La recibimos en 26% en el índice y en diciembre del 2025 llegó a 21.4%, siendo la más baja en la historia de nuestro país. Aunque el porcentaje mencionado de diciembre de 2025 es el valor más bajo dentro de la serie estadística comparable desde 2007, Ecuador Chequea aclara que no existen datos homogéneos para afirmar que es el más bajo en toda la historia del país. Asimismo, en cuanto a la reducción de la pobreza extrema, Noboa afirmó lo siguiente: bajó de 10.4% a 8.4%, otra cifra récord. Sin embargo, Ecuador Chequea aclara que el presidente comparó datos de junio de 2025 con cifras de diciembre del mismo año, una metodología incorrecta, pues la comparación adecuada debió hacerse entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Otra frase cuestionada fue: con Casa 100 entregamos 4.232 viviendas completamente gratuitas. Sin embargo, el boletín más reciente del Ministerio de Infraestructura reporta 1.652 viviendas ejecutadas en terrenos propios, sin respaldar el dato mencionado durante el discurso. Asimismo, Lupa Media calificó como mayormente falso la siguiente afirmación: logramos aumentar el empleo adecuado en el Ecuador, registrando entre el último trimestre del 2024 y el 2025 un crecimiento de 4 puntos. Hay un incremento de menos de un punto porcentual en cuanto al empleo adecuado, ¿no? Efectivamente, ahí nos queda muy lejos de estos 4 puntos que nos mencionan y que además el INEC sostiene que esta diferencia no se considera estadísticamente significativa. En cuanto a seguridad, durante el discurso se afirmó lo siguiente: la tasa de homicidios intencionales se redujo en un 13% y los delitos comunes bajaron en un 23%. La directora de Lupa Media, Carolina Basante, explicó que las cifras presentadas son incorrectas en base a datos del Ministerio del Interior. No hubo una reducción, sino hubo un incremento del más del 30%, porque recordarán que 2025 es el año más violento del que se tiene registro. En cuanto a homicidios intencionales, ahí sí existe una reducción, pero no del 13%, sino del 12%, ¿no? Igualmente fue clasificado como mayormente falso los kilómetros de estado óptimo de la red estatal presentados durante el informe. La inteligencia artificial puede fabricar voces, imágenes y noticias, pero parece que algunos discursos ya venían renderizados desde antes. Y mientras la IA aprende a mentir cada vez mejor, nosotros seguimos aprendiendo algo más difícil, cómo distinguir propaganda de información.
La desinformación no siempre viene de una cuenta falsa, a veces viene desde el poder. Verifica, contrasta, piensa, porque en tiempos de IA, la verdad ya no viene en alta definición. Y ahora, la entrevista en nuestro segmento Verdades. Y para poder profundizar y ampliar este tema, tenemos precisamente a Carolina Basante. Ella encabeza este grupo que ha generado cierta roncha, Carolina, estos últimos tiempos, precisamente por las tareas de verificación de información. Ha habido quienes han apoyado irrestrictamente la tarea que está cumpliendo Lupamedia, pero también quienes se han quejado, quienes han creado, al parecer, algunas plataformas o algunos grupos similares de verificación, pero más bien sesgados hacia otro lado. Cuéntanos un poquito, Carolina, ¿desde cuándo está trabajando Lupamedia? ¿Cuál es la misión que tiene Lupamedia fundamentalmente y con qué panorama mediático en relación con la desinformación se encuentra en el país? Bueno, Hernán, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación de poder compartir este espacio. Siempre es muy gratificante este acercamiento con la academia por parte del periodismo. Creo que trabajamos de la mano y eso es fundamental. Lupamedia nace en 2023 y de hecho en la convocatoria que nace Lupa es una incubadora de medios independientes, pero la convocatoria tenía como consigna identificar desiertos informativos en toda la región. Y en el caso particular de Lupa, nosotros propusimos un proyecto de verificación de información porque identificábamos que existía ese desierto informativo. Y fíjate que estamos casi por cumplir 3 años, en julio cumplimos 3 años, y efectivamente el desierto era tan real que cuando se lanza la iniciativa crece de una forma en que no nos esperábamos. Actualmente tenemos 3 divisiones como organización, ya somos 9 personas en total, y definitivamente creo que lo que tú mencionas, ¿no?, que ha generado roncha, pues sí, consideramos que el ejercicio de verificación y el ejercicio de periodismo independiente genera eso, ¿no? O sea, si no, ¿para qué existe? Si nosotros no somos contrapeso del poder, si no estamos ahí justamente como esos watchdog de vigilar, de hacer un ejercicio de rendición de cuentas, que eso es lo que hacemos en todo, no solamente al poder de turno, sino también, en este caso, a la oposición, etcétera. O sea, a quienes tienen el poder. Y ahora también a quienes tienen la influencia, porque fíjate que nosotros hemos verificado también a influencers, ¿no? A estos creadores de contenido que tienen cientos de miles de seguidores y que por ahí te lanzan un dato de que si estás en Quito no uses bloqueador porque el sol no tiene nada que ver con el cáncer de piel, cuando existe evidencia científica que lo dice, pero ¿me entiendes? Es necesario. En el caso de Ecuador, particularmente cuando hablamos de desinformación, también tiene un rasgo muy particular y es que atraviesa el ámbito político. Nosotros, si analizamos las tendencias desinformativas de la región, Lupamedia forma parte de la red regional de verificadores Latam Chequea, y nosotros podemos ver que en el cono sur tú encuentras muchísimo, que hay mucha incidencia de desinformación relacionada con teorías conspiranoicas, ¿no? Tipo, viste, los terraplanistas, tendencias antivacunas, muchísimo de un discurso muy agresivo, antiderechos, la Agenda 2030, etcétera. Acá en Ecuador eso se ve, pero es muy marginal. Está ganando fuerza en ciertos aspectos, pero lo que siempre vemos nosotros es el ámbito político y muy local, ¿no? Estamos muy ensimismados y creo que eso tiene que ver también con el momento de polarización en el que nosotros vivimos. Vamos a profundizar el tema. Solo quería 2 precisiones, Carolina. Uno, tú hablabas de desierto informativo. ¿Por qué la metáfora? ¿De dónde sale esa figura? Bueno, en ese momento, definitivamente, cuando hablamos de desiertos informativos nos referimos a espacios en donde ya no se genera ese tipo de contenido, ese tipo de información. En 2023 nosotros identificamos el desierto informativo de verificación de información. Ahora, en 2026, identificamos desiertos informativos territoriales que están relacionados con el crimen organizado. Hablamos de Esmeraldas, por ejemplo. Si tú analizas las últimas estadísticas de la Fundación Periodistas Sin Cadena, en donde ellos también hablan ya de desiertos informativos, es justamente porque se ha dejado de cubrir, se ha dejado de generar contenido informativo, en este caso específico, relacionado con el crimen organizado. En el nuestro, en 2023, era porque no existía en ese momento la incidencia de lo que es el periodismo de verificación, que hoy por hoy sí existe, a tal punto de que estamos 2 organizaciones ya haciendo verificación acá en Ecuador y han aparecido otras
que simulan, pero que consideramos que el fact-checking es independiente o no es. Y una segunda precisión, el tema de vigilancia al poder y vigilancia a los influencers. De lo que entiendo, digamos, el poder político siempre se dirige a la sociedad a través de una serie de mecanismos, yo diría, bastante sofisticados, y al mismo tiempo existen también actores en la sociedad civil que tienen mucho peso para incidir en la opinión pública. Ha cambiado sustancialmente de lo que era solamente un ecosistema mediático donde había medios masivos a lo que ahora es un ecosistema más complejo donde coexisten medios masivos con redes sociales y plataformas. Totalmente. Fíjate que desde 2020 el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, en esas publicaciones yo recuerdo que se hace globalmente, ya se hablaba de que en plataformas como YouTube y TikTok las principales fuentes de información no son los medios de comunicación ni los periodistas, sino los influencers. Estamos hablando 2020. Nosotros en Ecuador hasta 2025 no habíamos identificado el rol de los influencers políticos en el escenario. Habíamos identificado influencers desde otro ámbito que también tienen, o creadores de contenido que tienen esta influencia. Ahora vemos como ya desde dentro del ecosistema informativo también están estas personas, pero que tienen la finalidad de ser actores políticos. O sea, no solamente creadores de contenido de estilo de vida, o que te hablan de medicina, o que te hablan de wellness, etcétera. No, sino que estos son personas que están relacionadas y que son utilizadas y forman parte también del eslabón de la cadena de la desinformación. Son un eslabón más porque figuran justamente como amplificadores de mensajes que muchas veces son desinformadores. Y sobre esto hay algo importante. ¿Será tal vez que un influencer pasa menos desapercibido, es menos exigido, es menos, de alguna manera, monitoreado por la gente, precisamente por la banalización que muchas veces hacen de los temas? Y cuando, en el ejemplo que tú mencionabas, un influencer dice que no hay que ponerse bloqueador en Quito porque no le va a pasar nada a la piel con los altísimos niveles de radiación que hay, la gente lo toma con mucha más laxitud, diría yo, que si se trata de un periodista profesional. Lo que pasa es que el tema con el periodismo, a ver, el periodismo aquí en Ecuador y en el mundo viene arrastrando una crisis de credibilidad, ¿no? Hay como porque tal vez yo pienso que antes había un concepto de información vertical, ¿no? La conversación con la audiencia era vertical. Veías a la persona que te estaba dando las noticias o tú leías el periódico, pero no había esta conversación, este intercambio horizontal que existe ahora y que nos permite las redes sociales. El influencer llega con esa cercanía, con esa familiaridad, ¿no? Esa familiaridad que te hace creer o seguir a esa persona, no por lo que te dice, sino por quién es o por quién tú crees que es esa persona, ¿no? O te identificas muchas veces, y esto también tiene que ver con el hecho de que en 2020 justamente este espacio de confinamiento global hace que haya un auge de estas personas y de que tú, sí, no sé cómo fueron las circunstancias, pero imagínate gente que pasó este confinamiento solo, que no tenía más amigo que la persona que veía en pantalla y que le veía, entonces hace que haya esta identificación. Y eso también juega con nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Como por ejemplo el efecto halo, que nosotros damos credibilidad por quien lo dice, más no por lo que dice. Entonces definitivamente creo que sí, el problema está en que con razón o con conciencia o sin conciencia, muchos de estas personalidades se meten hoy en discusiones en ámbitos que tal vez no tienen el conocimiento suficiente, no han hecho, no han profundizado. En el caso del periodismo, yo siempre he dicho que nuestra ventaja competitiva, mejor dicho, comparativa, porque a veces competitiva no hay, pero con un influencer es el método. O sea, nosotros tenemos el método y ese debe ser nuestro baluarte, el decir, o sea, el proceso que nosotros hacemos de contrastación, la transparencia de fuentes en el caso del periodismo de verificación, ¿no es cierto? Y claro, ahora no es que yo pienso que hay que satanizar a los influencers, porque al contrario, de hecho, nosotros nos encontramos en este último mes haciendo un especial relacionado con promesas de campaña y las verificaciones al presidente Noboa, y fue muy particular porque lo que hicimos fue colaborar con influencers dentro del medio, personas con las que más allá de periodistas son influencers, pero que sabíamos que también hacen estos procesos de contrastación, tienen como un poco más de conocimiento y tal, pero que nos ayudaron a amplificar el mensaje, y creo que es súper válido y es importante, pero también hay que saber
que reconocer. Creo que ahora, más allá de verificar o tal, también no solamente es si esta fuente me parece, este medio tradicional o este medio digital me parece confiable, sino también la persona que lo está diciendo, porque muchas veces se amplifica en TikTok, por ejemplo, ¿no? En el que nosotros no estamos activamente buscando información, sino llega más de forma pasiva, pero ¿quién me lo está contando? ¿Cómo me lo están contando? Y hoy hemos encontrado también una nueva generación de influencers sintéticos. O sea, que literalmente son avatares, pero que se visten bien, o sea, se ven bien, son hiperrealistas y sofisticados, pero que también pueden ser parte de esta cadena de desinformación. Y aquí entramos en un tema importante. Tú decías antes, había una modalidad de información más vertical, pero al mismo tiempo tenía mayores sellos de garantía, quizá. Los filtros que el periodismo tradicional de alguna manera utilizaba garantizaban quizá que la persona estaba recibiendo, en la mayoría de los casos, siempre ha habido casos excepcionales y olvidables donde periodistas abiertamente mienten, se pueden inventar una entrevista que nunca hicieron o pueden efectivamente falsear los datos, pero creo que era la excepción. En cambio ahora, y quiero profundizar este tema de los influencers más aún después de lo que tú dijiste, ha surgido una gran polémica. ¿Qué tan legítima es la información que transmite un influencer a través de TikTok en relación con la información que transmite un periodista o un comunicador social que ha estudiado para aquello? Y me refiero, obviamente, a la polémica última que surgió a partir del título de la primera dama, de la señora Lavinia Balbonesi, porque sabemos que ella tenía experiencia como influencer, sabemos que estaba enviando mensajes, enviando información de distinto tipo, campañas sociales fundamentalmente me parece, y también otras cosas que tenían que ver con la política, pero eso fue revalidado o convalidado como experiencia en comunicación social para darle un título de comunicadora. ¿Se han llegado a confundir tanto las dos cosas, el ser influencer y el ser comunicador, que ya no hay frontera? Bueno, yo creo que el tema del título de la primera dama, creo que la Universidad de Hemisferios tiene que dar muchísimas explicaciones al respecto y sobre todo a quienes estamos en el sector, ¿no? Que creo que es importante. Nosotros desde Lupa Media hemos hecho las averiguaciones, estamos ahí pendientes porque, bueno, se nos entregó parte de la información, pero no toda. Y por eso consideramos que es importante eso, porque al final la validación o la trayectoria profesional, yo personalmente creo que el periodismo es un oficio, que es verdad que es parte de esto de la capacitación y el aprendizaje académico, pero conocemos muchos periodistas que tal vez no pasaron por las aulas, pero que fue los años de ejercicio profesional ético, de la vocación y que el oficio que forjaron y que incluso pueden ser y son maestros, ¿no? de muchos de nosotros. Pero hay casos y casos, es muy casuístico el tema. Ahora definitivamente creo que el ecosistema, cómo damos información y cómo recibimos información ha cambiado totalmente. Y hay una nueva variable. Hasta hace poquito hablábamos solo de redes sociales. Hace 20 años hablábamos del Internet. Ahora hablamos de inteligencia artificial. Y eso ha cambiado y ha mutado brutalmente. Yo creo que nuestra profesión, que es tan viva, tiene que reconfigurarse, tenemos que repensarlo. ¿Cómo lo vamos a adaptar? Tú mencionabas algo que me parece importante. En los medios tradicionales, tal vez antes la forma tradicional, yo creo que más allá del método tradicional había algo muy importante y era la ética y los valores. Y esto es algo que sí se ha perdido. Por ejemplo, nosotros desde Lupa Media trabajamos un montón en temas de innovación y en trabajar en territorio, porque sabemos que las herramientas, las técnicas que nosotros utilizamos por ahí no lo tienen todo el mundo, entonces nosotros nos acercamos sobre todo nos interesa iniciativas periodísticas en territorio, pero además de darles el conocimiento, la técnica, esta transferencia de conocimientos y aprendizaje, nos encargamos un montón de trabajar en los temas éticos y tan básicos de cómo utilizamos la IA, ¿para qué utilizamos la IA? ¿Por qué es importante la transparencia de fuentes? Incluso la transparencia de financiamiento, porque creemos que esa es parte de la revalorización del debate público. Si nosotros desde el periodismo no revalorizamos nuestro oficio a través de la ética, los valores que tenemos como tal, va a ser siempre mucho más sencillo que un influencer que tal vez tenga cientos de miles de seguidores, pero
y porque tiene 100.000 seguidores recibe un pago, pues le da igual lo que tenga que decir, lo que diga. En el caso del periodista, la credibilidad es su mayor activo, y eso es lo que nosotros tenemos que salvaguardarlo. Entonces, yo creo que la crisis va por ahí, porque finalmente esto solo es una parte más de lo que se viene en adelante. O sea, se habla un montón de la discusión de qué va a pasar si los periodistas nos quedamos o no sin empleo con el tema de inteligencia artificial. Fíjate que nosotros no tenemos temor de eso porque sabemos que no hay un proceso que se haga hasta ahora que no se necesite la parte humana. Pero el tema es, ¿qué es lo que nosotros como humanos también le estamos aportando? Y ahí viene el ámbito, creo yo, de el valor que le damos desde lo ético, que eso es fundamental también ahora más que nunca, porque si nosotros nos ponemos a pensar ¿qué nos asegura que lo que nosotros vemos es real o no es real? ¿Y por qué la gente tiene que creernos a nosotros? ¿Por qué no tiene que creerle a alguien que es viral? Aunque sabemos la explicación, incluso psicológicamente existe una razón de ser detrás de por qué creemos a la gente cuando es viral, etcétera, y por qué no deberíamos, pero también nosotros tenemos que pensar en nuestras audiencias, y quizá ya no en audiencias, sino en comunidad, ¿por qué deben creernos a nosotros como periodistas? Y la pregunta queda abierta, y tú mismo la hiciste: ¿qué se viene? ¿Qué hay por delante? Y para saber lo que hay por delante hay que mirar un poco críticamente lo que tenemos ahora. Tuvimos en un programa pasado la presencia de Diego Casar acá, de Periodistas Sin Cadenas, y con Diego conversábamos sobre la crisis enorme del periodismo de investigación en el país, por múltiples razones, desde razones financieras o económicas. Es mucho más caro, hay pocos medios que ahora tienen la posibilidad de pagarlo, Sí. o de interesarse por hacer periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación revela cosas estructurales, cosas de fondo. Es un mecanismo importantísimo en la lucha contra la corrupción, y una sociedad tan corrompida como la nuestra quizá va a poner el dedo en demasiados sitios y va a salir demasiado pus. Sin embargo, a mí me parece importante tratar recordar, digamos, que Lupamedia también está haciendo periodismo de investigación. No solamente hace verificación, porque una cosa es hacer verificación de datos, de un dato, que es importante, el informe a la Nación. Creo que la gente tiene derecho a saber que lo que le dijeron, no sé, en el 30% era verdadero y el resto no era verdadero o era impreciso. Pero, ¿hay futuro para el periodismo de investigación? Ustedes que están haciéndolo también, aparte de verificación. Bueno, yo soy patológicamente optimista y yo creo que sí hay futuro, porque cada vez más, fíjate que es más complejo hacer periodismo en Ecuador. Yo llevo igual más de una década haciendo periodismo. Es más complejo hacerlo incluso desde el ámbito independiente, pero sí hay. Pero hay futuro porque es necesario. Y es necesario porque la gente lo pide. O sea, si nosotros, uno de los ejercicios que creo que nos ha ayudado un montón este momento en el que vivimos y esta conversación horizontal que tenemos ahora desde el periodismo con quien nos lee, con quien nos escucha, es justamente entender cuáles son sus necesidades. Y una de las cosas que nosotros nos vemos y que nos pide la gente abiertamente es eso, es investigar más, de hecho. Y eso hizo que Lupamedia mute de simplemente hacer fact-checking con el método tradicional a hacer ahora investigación mucho más profunda, y ha sido fundamental, creo yo. O sea, lo que siento es que tal vez la forma de hacer periodismo de investigación ha cambiado. Por ejemplo, no lo hacemos solos, lo hacemos en colaboración. Ya no existe la exclusividad de, esta es mi primicia, yo lo voy a publicar, porque incluso es más peligroso. Eso te iba a decir, hay razones de seguridad también. Hay razones de seguridad, hay razones económicas también, y creo que incluso es verdad, es un lujo tener un espacio o dedicarlo para hacer investigación o para hacer periodismo de verificación, que no todos lo hacen. Entonces, por eso siento que ahí es cuando necesitamos trabajar en conjunto. De hecho, los últimos años nosotros hemos trabajado activamente con redes regionales, con redes locales, estamos impulsando una iniciativa territorial en Ecuador, justamente porque no concebimos ya quizá esta forma más tradicional que existe desde el periodismo de las exclusivas, ¿no? De pegar primero y lo haces súper bien y tal. No, y definitivamente tiene que ver por temas de seguridad y temas económicos fundamentalmente. Dos preguntas finales, Carolina. Uno, hay tres elementos que, como tú decías, no solamente son necesarios, yo diría más allá, son imprescindibles, la gente demanda. Periodismo de investigación, por un lado, verificación de datos, por otro lado, y un periodismo de opinión que enriquezca el debate público.
Los tres están, diría yo, en serio riesgo. Y están en serio riesgo porque el escenario de gobernabilidad que vivimos es un escenario cada vez más autoritario, cada vez más violento, donde se multiplican las amenazas a periodistas, se multiplican los riesgos de medios de comunicación que quieran actuar más o menos independientemente, ni siquiera decir de manera totalmente independiente. Y en ese sentido, yo quería saber si sigues con tu optimismo o en realidad es necesario que haya un giro sustantivo de lo que significa hacer periodismo, hacer verificación en Ecuador. Fíjate que hace un año escuchaba en una conferencia de periodismo de investigación a nuestros colegas del Faro, de El Salvador, y la conversación era cómo ganarle a la narrativa oficial. Y ellos dijeron, no hay cómo ganarle. Nosotros perdimos tanto que ahora estamos en el exilio. Y claro, cuando les escuchabas decías, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? Pero me pareció muy importante y yo tomo esas palabras y me las guardo hasta ahora porque creo que una cosa es ser optimista, yo lo soy, pero también soy realista. Y entiendo que nosotros no estamos aquí para ganar a la narrativa oficial porque no le vamos a ganar. Frente a la maquinaria de propaganda que ahora tenemos en el Ecuador, nosotros no pretendemos disputar este espacio, pero sí guardar un registro y que quede la evidencia histórica, porque en eso se convierte de todo lo que está pasando. Fíjate, nosotros durante el año pasado registramos cómo desde el gobierno se repitió incansable, no sé, el presidente lo dijo 3 veces, solamente las que tenemos registro, pero después lo dijeron sus ministros, su gabinete, sus asambleístas. Este dato, 9 de cada 10 personas asesinadas en 2025 por homicidio intencional tenían antecedentes penales. Este año nosotros tuvimos acceso a esa información y publicábamos que, al contrario de lo que decía la versión oficial, los datos del Ministerio del Interior mostraban que el 81% de personas asesinadas no tenían antecedentes penales, y esta es una tendencia que se repite si revisamos la última década. Totalmente al revés. Totalmente al revés, exacto. ¿Cambió en algo? Lo siguen diciendo, pero queda la evidencia y está ahí. Y eso es lo importante, porque incluso consideramos que el periodismo ahora se lo trabaja. No sé si desde antes se pensaba así, yo al menos no lo concibía de esa forma, ahora sí, pero también es de educar a nuestras audiencias, a quienes nos leen, a quienes nos escuchan. Entonces nosotros también hacemos educación mediática, alfabetización digital, y eso es importante porque las personas cuando aprenden esto activan su pensamiento crítico y ahí tienen la evidencia, y entonces finalmente se permiten incluso tener este espacio de duda, este espacio de decir, ok, tal vez, ¿qué me están diciendo, no? Creo que sí, es un trabajo de hormiga, sí. Es un granito de arena, también, es verdad. Pero hay que seguirlo haciendo. Y efectivamente creo que esa es la forma de repensar el periodismo que hacemos, ¿no? Nosotros desde Lupa adoptamos un enfoque, el enfoque de servicio y el enfoque de pedagógico. Entonces, ¿qué hacemos? No publicamos solo por publicar, sino que nos gastamos muchísimo tiempo no solo en identificar el tema que sea relevante, pero que también sepamos que le va a ser útil a la audiencia. Y eso hace que nuestros niveles, por ejemplo, de engagement, que parte de las métricas que se utilizan, sean muy buenos, sean muy favorables. Tenemos una tasa de apertura de nuestro newsletter que está por el 40%, que es más alto del nivel regional y global que se utiliza. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un tema que el periodismo de investigación y el periodismo de verificación y este periodismo que es más reposado tiene sobre el breaking news, que el breaking news es necesario, pero te sacia esa sed informativa del momento, ¿no? Que me muero de sed, me tomo un vaso de agua y se acabó. En cambio, el déficit que atiende el periodismo lento es el déficit de comprensión. Algo más sosegado, que permite efectivamente procesos cognitivos más... Sí, claro. Y eso es lo que nosotros... ese creo que es una clase de periodismo que cuesta mucho hacerlo, no solamente financieramente, sino incluso hablando de nuestra sostenibilidad, salud mental, en cuanto al temas de recursos de equipos, de tiempo, etcétera, pero que es necesario y que creo que eso es lo que va a valorarse mucho más en Ecuador en los próximos años, porque definitivamente la situación del periodismo independiente y de la libertad de expresión y de prensa aquí no va a mejorar. Y eso es el panorama que nosotros estamos conscientes de eso. No pesimismo, sino realismo. Muy placentera la conversación contigo, Carolina. Fuera de cámaras me dijiste que parte de tu equipo
En parte de tu equipo están 2 ex estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. ¿Qué tal hacen su trabajo? Bueno, maravillosamente. De hecho, Vale Navarro es también alumni de aquí, de Faxo. Ella lidera nuestra unidad de verificación y Mateo Esteban Sotaquira fue la primera persona que se integró a la iniciativa de Lupa Media. Y fíjate que se integró. Yo trabajaba en otro medio de comunicación y Mateo estaba haciendo su pasantía. Un chico talentosísimo que lo tuve que fichar. Y él también forma parte de nuestro equipo y yo súper feliz. Te contaba que tengo muchos buenos amigos y a lo largo de toda mi carrera siempre trabajé con gente de Faxo que hasta me daba envidia porque yo no había estudiado aquí y decía, pues yo también quiero formar parte de esto. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno que nos hayas ilustrado con tus palabras. Me quedo con eso que tú decías, educar audiencias, alfabetización digital, pensamiento crítico, me parece que también es parte de la tarea de Lupa Media, y me alegro que parte de tu equipo implique estudiantes de cada facultad. Creo que esa es la única esperanza que tenemos y señal de que estamos haciendo un buen trabajo. Muchas gracias, Carolina. A ustedes, muchísimas gracias. Y con esto ahora sí vamos cerrando esta nueva edición de Redes, Medios y Medias Verdades, este podcast que se transmite a través de Radio Faxo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Thank you.